Comenzamos, hoy es el primer programa de una nueva serie llamada La armadura de Dios, ese subtítulo, La lucha del creyente. El diablo quiere que la ignoremos, el mundo nos quiere arrastrar en su corriente y la carne nos impulsa directamente a todo lo que es rebeldía y a todo lo que es contrario a Dios. Por lo tanto, hemos considerado que es un tema de vital importancia y vamos a estar viendo cómo el Señor nos equipa y cómo el Señor nos prepara para pelear la buena batalla. Como veis en vuestras pantallas tenemos ya a un fijo veterano que el día de hoy va a estar compartiendo y enseñándonos acerca de este tema. Manuel, ¿cómo estás? Te queremos saludar. Muy buenas, pues muy bien, encantado y bueno, muy contento de iniciar este nuevo estudio que creo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Así que adelante con él. Sí, y adelante también con todos aquellos que estáis conectados, por favor, si no te has suscrito al canal, hazlo, eso nos ayuda bastante, dale también al botón de like y compártelo con aquellas personas que tú consideres que les va a beneficiar y les va a edificar. Deja tus comentarios, tus preguntas, tus opiniones también en el chat del canal y con todo gusto pues vamos a estar allí interactuando y contestando también tus inquietudes o tus preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, Manuel, yo creo que decimos estos grandes titulares: guerra espiritual, armadura de Dios, lucha del creyente. Inmediatamente creo que a todos nos viene el pasaje de Efesios capítulo 6, cuando el apóstol Pablo nos dice: nuestra lucha, que no se nos olvide, que no tengamos el enfoque cambiado o alterado, no es contra sangre o carne, refiriéndose a personas, sino que nuestra lucha muchas veces o principalmente es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas que operan en ese mundo espiritual. En ese mismo capítulo, Manuel, en ese mismo pasaje, el apóstol Pablo nos dice que vendrán días malos, que los podemos identificar con días de guerra, de lucha, de oposición, de adversidad. Pero al mismo tiempo, Pablo nos dice que debemos resistir el día malo. Pero no solamente nos da la advertencia, ¿verdad, Manuel?, de que vendrán días malos. Y tampoco nos da, digamos, el consejo en cuanto, o la directriz de qué es lo que debemos hacer de resistir el día malo, sino que también nos da la manera, el cómo podemos resistir ese día malo. Y Pablo, que los que hemos leído y las epístolas, vemos que él siempre utiliza un lenguaje muy gráfico. Recordemos, él era judío y como buen judío, parte de esa cultura oriental, pues era una cultura muy visual, muy gráfica, y va a identificar cómo el creyente puede resistir el día malo con la armadura. En este caso, la armadura de un soldado típico romano de aquella época. Manuel, esto demanda valor. Y esto demanda también es un llamado al valor y al querer, al servicio cristiano. Todos aquellos que quieran servir al Señor, pues obviamente van a enfrentarse al reino de las tinieblas, y esto demanda valor. Y me gustaría que comenzáramos sobre esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice y referente a este asunto de la guerra, la lucha espiritual del creyente, el valor? ¿Qué tan importante es, no valga la redundancia, qué valor tiene el valor, ¿vale?, en este conflicto? Sin duda, este es un tema apasionante. A mí personalmente es un tema que me encanta tratar y del cual me encanta leer e informarme y por supuesto hablar de él, no charlar como vamos a hacer. Y efectivamente, hay un llamado de parte de Dios para los creyentes a tener valor, a tener valentía frente al enemigo, frente a la adversidad. Y algo importante que me gustaría decir es que debemos entender que cuando estamos en Cristo no hay un punto neutral. Es decir, el que está en Cristo está metido de lleno en esa batalla espiritual. Y si no estás con Cristo, también estás metido en esa batalla espiritual, solo que en el otro bando, ¿verdad? Claro. No, aquí no hay Eso es un punto buenísimo. neutral. Me gusta. Es un mito, la neutralidad. Es un mito. Buenísimo, Manuel. Aquí no hay un punto neutral, y esto es algo que como creyentes debemos tener muy claro, ¿no? O el Señor lo decía: o estás conmigo o estás contra mí. Entonces no hay un punto neutral, ¿no?
Y luego, en cuanto a este llamado que el Señor nos hace a la valentía y a la adversidad, pues debemos entender que la cobardía de espíritu, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de ser valientes en el espíritu, no valientes en la carne. Estamos hablando de esa valentía, de esa, de nuestras convicciones, de de esa nuestra fe, de convicción nuestro en el espíritu, testimonio. ¿verdad? Entonces, la cobardía de espíritu está por debajo del deber cristiano. Nuestra valentía espiritual debe estar muy por encima de esa cobardía que muchas veces padecemos en determinados momentos y por determinados temas surge en nosotros, ¿no? Yo personalmente, ¿cuántas veces, y esto abro mi corazón, ¿no? ¿Cuántas veces he orado al Señor y he dicho, Señor, perdóname por ser un cobarde en este área o en este área, en esta lucha o en este problema que ha surgido, ¿no? De Y lo he hecho, reconocido y bueno, pues es algo que desgraciadamente padecemos, ¿no? En muchas sí. ocasiones. Te quería decir, Manuel, que de Sí, hecho, oye, no sé si es un bulo, no sé si tú me puedes aclarar todo esto, un mito, pero dicen que hay esta palabra de Dios para su pueblo, no temas. He oído por allí que aparece 365 veces en la Biblia, una para cada una día, no para sé si es acá. un mito o no, pero Sí. sí que es un mensaje que constantemente, ¿no? Dios le está diciendo a su pueblo, no temas, no temas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Pablo incluso, bueno, Jesús a los discípulos después de la resurrección, Pablo a Timoteo, no hemos recibido un espíritu de temor o de cobardía, ¿no? Sino de amor, de poder, de dominio propio. Y es verdad, Manuel, o sea, es un mensaje que siempre está presente de parte de Dios hacia nosotros. Sí. Parece una obsesión compulsiva de Dios, pero no, es que Dios sabe precisamente que vamos a pasar por muchas situaciones a lo largo de nuestra vida en que los enemigos nos van a cobardar, ¿no? Y que debemos entender que la cobardía de espíritu debe estar siempre por debajo de nuestro deber cristiano y de nuestra fe, ¿no? Qué bueno. Porque fíjate, un cobarde rehúye conscientemente las situaciones desagradables. Esa es la característica principal de un cobarde espiritual, que rehúye conscientemente las situaciones desagradables o peligrosas o difíciles que surgen, haciendo todo lo posible para salvar su propio pellejo, ¿no? Y se convierte de esta forma en un esclavo del miedo. Debemos entender que la cobardía nos lleva al miedo y el miedo nos lleva a una esclavitud, ¿no? Entonces, la cobardía, fíjate, qué interesante, si leemos Proverbios 28:1, Sí. veremos que la cobardía se relaciona a veces con una conciencia culpable. Proverbios 28:1, si no recuerdo mal, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Wow. Entonces, si te das cuenta, ese huye el impío sin que nadie lo persiga nos está hablando de cómo se relaciona la cobardía a veces con una conciencia culpable, ¿no? Y Entonces, con, y con el pecado. Me viene a la mente, Manuel, claro, una conciencia culpable por causa del pecado. claro, como Eh, dice en Apocalipsis, hablo de memoria, pero vamos, tiene que ser el capítulo 19 o el 20, seguro. Cuando habla de esa lista de aquellos que fueron arrojados al lago de fuego, entre ellos están los cobardes, esa lista de personas que describe las características de aquellos que finalmente no entregaron su vida a Cristo y terminan perdiéndose por la eternidad en ese lago de fuego. Aparecen los cobardes, los que les faltó el valor. dice literalmente que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Es algo que nos dice claramente, ¿no? Entonces, la Escritura habla mucho sobre el miedo, sobre la cobardía, sobre ser esclavo del miedo, y contiene historias de algunas personas piadosas que se sometieron al miedo. Tenemos como ejemplo a Pedro. Pedro es un buen ejemplo, ¿no? El apóstol Pedro, de alguien que una vez mostró cobardía o esclavitud al miedo. Cuando negó esa triple negación de Pedro a Jesús para No salvar su temo. propia vida, pues ahí estaba revelando esa cobardía, ¿no? Por ese miedo que demostraba. Y fíjate, ese miedo de Pedro estaba demostrando, estaba manifestando que Pedro aún seguía sometido a los hombres y no a Dios. Porque el miedo a lo que manifiesta en nuestras vidas es que hay áreas de nuestra vida que todavía no están entregadas y sometidas al Señor. Claro. Y que estamos todavía teniendo temor a los hombres, ¿no? Cuando la propia palabra, el propio Señor nos dice
que no temamos a los hombres, sino que temamos a Dios, que es el que puede destruir el alma, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, sí, ahí tienes, totalmente de acuerdo. claro. Entonces, decíamos que este es un llamado al valor, porque realmente en la vida cristiana va a hacer falta tener valor y determinación Mm, para obedecer a nuestro capitán celestial, ¿no? Que claro, es Jesús. Porque tú decías antes que la Biblia, que la palabra es recurrente, ¿no? sí, Lo de no temas, no temas. Y también es recurrente lo de ser fuerte y valiente. sí, Ser pues, fuerte y valiente, es muy recurrente, ¿no? Desde mm, Josué hasta otras muchas partes en la Biblia. Pero realmente, ¿por qué o para qué el Señor nos pide que seamos fuertes y que seamos valientes? Quizás es mm, que nos está hablando de batallar contra naciones guerreras, nos está hablando de ganar fama y fortuna, ser valientes para ganar mm, fama y fortuna. No, no, lo que el Señor nos está pidiendo, ese llamado que Él nos está haciendo a ser fuertes, a ser valientes, sí, es para cuidar de hacer conforme a su palabra. claro, Así como nos dice Josué 1:7. Porque si hay algo para lo que realmente se necesita tener valor y determinación y ser valiente, es para vivir conforme a la palabra de Dios. Tengamos en sí, cuenta que vivir a la sí, palabra de Dios significa ir contracorriente en todo. sí es cierto, Significa ir Manu, contracorriente en todo. sí es Entonces, cierto. Y sabemos, ¿no? creo Sí. que nuestra experiencia como creyentes, que hemos visto tantas personas que en algún momento nos acompañaron, y eran compañeros de viaje Uh-huh. en este caminar como creyentes. Muchos de ellos abandonaron justamente por el miedo, por el qué dirán. Muchos no entregaron finalmente su vida, algunos se apartaron por el qué dirán. Es algo que siempre hemos comentado en la iglesia. Si toda la gente que ha venido a la iglesia se hubiera quedado y no se hubiera apartado por el miedo al hombre, por el qué dirán, esta presión social, esta adversidad, habría miles de personas que conformarían la iglesia. Y es verdad Uh-huh. que ser creyente es para valientes porque, como bien decías, y ya te devuelvo la palabra, es ir contracorriente. Absolutamente en todas las áreas, ¿no? Entonces, fíjate, para obedecer fielmente a Dios, en lo que su palabra Mm, nos dice y nos demanda, es que hace falta tener un espíritu valiente. sí, Eh, Porque es un reto, obedecer al Señor es un reto continuo, es un reto diario, en el que obedecer fielmente al Señor es, se necesita un valor superior al de los más valientes soldados o al de los más valientes policías o combatientes. De hecho, la mm, Biblia llama a quienes han tenido esta valentía héroes. mm, Encontramos un listado en Hebreos 11, ¿no? Que nos hablan correcto. de los héroes de la fe y cuáles fueron sus hitos, ¿no? Mm, Lo que consiguieron, ¿no? Y vemos, si pudiéramos decir, un denominador común para todos estos héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11, en Hebreos 11 mm, es, sin duda alguna, su fidelidad a Dios, ¿no? Su fidelidad a la hora sí, de obedecer al Señor eso es. con diligencia. Y me viene ahora mismo a la mente una segunda pregunta, hablando del denominador común, que para los creyentes debe ser el valor, la valentía, la Ujú. fidelidad, la lealtad. Vemos cómo es uno de los mayores atributos, frutos que Dios produce en nuestras vidas. Hemos visto también que una de las mayores herramientas o estrategias o armas del diablo va a ser el temor, infundir miedo en nuestras vidas, corazones para acobardarnos y paralizarnos. Ujú. Denominador común de los creyentes valientes. Segunda pregunta que te quiero hacer, Manuel. ¿Cuál sería Ujú. ese denominador común? Es decir, ¿cómo podrías describir o nos podrías describir esa práctica de muchos que profesan, digo profesan, de proferir, de anunciar, hablar de labios para afuera, o incluso de cristianos que sí son creyentes, pero inmaduros, perdón, porque hay ciertas áreas que todavía están en ese proceso de conquista, de santificación, ¿de acuerdo? Y que tienen que tomar decisiones urgentemente, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería ese perfil, ¿no? Ahora que estamos tanto en las redes y hablamos de perfiles, de Ujú. este tipo de persona? Bueno, la verdad es que si nosotros hablásemos con uno por todos los creyentes, con todos los creyentes, yo creo que no habría ninguno que Mm, expresara una falta de deseo de ser
de ser ese soldado valiente del Señor, ¿no? Ese soldado claro. con éxito, ¿no? De hecho, todos los creyentes, yo creo que todos tenemos este deseo. Pero la verdad es que luego, cuando vamos a la práctica, pues vemos que pocos tienen ese valor y esa determinación de luchar contra las dificultades que nos acosan en el camino a la victoria. Fíjate, todo Israel siguió a Moisés con alegría al salir de Egipto. Sí, eso Pero es cuando correcto. apretó un poco el hambre ¿verdad? Y se aplazaron sus deseos inmediatos, ya estuvieron dispuestos a abandonar al Señor, e incluso echaban de menos la esclavitud, echaban de menos aquellas cosas que tenían Es tremendo. anteriormente y que Faraón les daba en vez de continuar hacia adelante para alcanzar las bendiciones prometidas por el Señor, O ¿no? sea que nos estás diciendo que hubo un momento por causa de la adversidad que el pueblo de Israel enfrentaba que prefería ser esclavos con aparente quietud antes de libres y luchar por esa libertad a la que el Señor nos ha llamado. Efectivamente. Y es que hoy en día nada es distinto, ¿eh? Hoy en día con los creyentes, las personas que seguimos a Cristo, nada es distinto, ¿no? ¿Cuántos creyentes, como tú apuntabas anteriormente, ¿no? Han roto con Cristo en la encrucijada del sufrimiento o del peligro, de la adversidad, ¿verdad? Luego hay otro ejemplo también que tenemos para poder ver esto de una forma muy clara en la Biblia, que es el ejemplo de Orfa, ¿verdad? La cuñada moabita de Ruth. Sí, Cuando Noemí, la suegra viuda de Orfa, sí. regresaba a Judá, pues ella la persuadió a que permaneciera en Moab. Y esta, lejos de cumplir con su obligación, que era la de ir con ella a donde fuera, pues se dejó convencer y aceptó, ¿no? Orfa tuvo miedo y no se determinó a cumplir con su deber de permanecer al lado de su suegra. Esto lo Sí. podemos leer en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Y solamente le acompañó parte del camino. Entonces, como Orfa, muchos creyentes hoy en día dicen creer en el Evangelio e incluso se hacen llamar herederos de las bendiciones de Dios, pero cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega la adversidad, eh, no tienen ese valor, no tienen esa determinación para enfrentarla, para continuar confiando en el Señor plenamente, para continuar obedeciendo al Señor. Se cansan del viaje y se niegan a soportarlo por Cristo, ¿no? Entonces vemos que sería como un perfil muy voluble, muy variable, de muchas, como la montaña rusa, arriba, abajo, muy inconstantes, de doble ánimo, ¿no? Que se dejan llevar y arrastrar simplemente por las circunstancias, pero que no tienen una conducta espiritual, sino más bien circunstancial o emocional, ¿verdad? Es lo que Claro, nos está diciendo claro, del perfil de este tipo de personas. claro, claro. Es que, fíjate, hablábamos antes de los creyentes inmaduros, ¿no? Porque tienen áreas de su vida que están todavía por entregar al Señor. Este tipo de creyentes, podríamos hablar de dos tipos de creyentes, el creyente espiritual y el creyente que la Biblia determina o denomina como carnal, ¿no? Que es ese Inmaduro. creyente que vive más su fe basado en sus propias emociones, ¿no? Es ese tipo de creyente emocional, ese tipo de creyente que tiene su corazón dividido, ¿no? Que tiene por un lado sí que desea seguir al Señor, pero por otro lado el mundo le está tirando constantemente, está poniendo sus ojos en las cosas del mundo, que no ha determinado en su corazón seguir al Señor fielmente y de todo corazón, ¿no? Y esto es lo que marca la diferencia realmente, ¿no? Entre los creyentes que tienen esa valentía y que afirman sus pies en los caminos del Señor y que ponen todo su corazón en el Señor, y el creyente que no lo hace. Claro. Y al final, esos creyentes, como tú decías, de doble ánimo, ¿no? Que así es como también los determina la palabra, precisamente por ese doble ánimo es que cuando llega la dificultad, llega el problema, son volátiles, ¿no? Y Claro. son inestables. Pero además es que este tipo de personas, Y no si crecen, lo, y no si lo crecen. pudiéramos, no crecen, claro, es imposible que puedan crecer. Si tienes el corazón dividido no puedes crecer, ¿no? Pero además lo que quería apuntar es que este tipo de personas, si las estudiamos bien, son así de volátiles también en todas las áreas de la vida. Lo suelen ser en sus relaciones, lo suelen ser
en sus trabajos, lo suelen ser en todas las áreas, ¿no? Mm. Entonces esta es una característica, efectivamente. Ok. Del mismo modo que decíamos antes que había un denominador común para el creyente, que es la valentía y la determinación, hay un denominador común también para los que no lo son, que es precisamente ese doble ánimo, ¿no? Y es Sí, precisamente ese no entregar el corazón por completo al Señor. claro. Entonces, la verdad es que los cobardes nunca han ganado el cielo, ¿eh? Nunca han Mm. ganado el cielo. No, no podemos pretender que una persona con este tipo de mentalidad y con este tipo de corazón pueda al final alcanzar Mm. esa victoria final, ¿no? A ese camino que estamos recorriendo aquí en la tierra. Mm. Sí, 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 sí. Así que podríamos concluir este punto, denominador común de este tipo de perfil de persona, de doble ánimo y constante, variable, que no crece, que no avanza, que tiene que cuestionar realmente si ha entregado su vida a Cristo, y que tiene que cuestionar seriamente su santificación y crecer en ciertas áreas a las que el Señor o en las que el Señor está poniendo la lupa y les está diciendo que deben crecer. Manuel, todo esto, claro, hablamos de soldados, retomo este asunto, hablamos de soldados y es verdad que una de las analogías que la Biblia que hace, perdón, de la iglesia es que pues somos como un ejército, Él es nuestro rey de reyes, señor de señores, nuestro comandante en jefe. Pablo le dice de manera ya literal, explícita, tú como buen soldado de Jesucristo, pues no te puedes enredar en los negocios de esta vida y demás, ¿no? Entonces, esto significa que debemos ser una iglesia militante, es decir, una iglesia bajo esa militancia, bajo esa disciplina, como tú bien decías, sujeta, entregada a los mandamientos. Y esto porque en definitiva tenemos ese capitán, ese comandante en jefe. Y te quiero hacer una pregunta. Si Dios nos pide que nosotros hagamos algo, me imagino, es porque Él de alguna manera ya lo ha hecho, ¿no? Por nosotros y ejemplo nos ha dado. Cuando miramos, Manuel, a la vida de Jesús, ¿cómo enfrentó este asunto del valor? ¿Cómo enfrentó este asunto de la tentación, de la cobardía? ¿Qué ejemplo tenemos en Él para que nos podamos identificar y nos podamos fortalecer? Claro. Fíjate, decíamos antes que el Señor nos hace este llamado a la valentía no para guerrear, no para pelear, no para conseguir fama, ni para conseguir nosotros cosas, éxito, ni este tipo de cosas, sino para obedecer su palabra, ¿no? Claro. Y el ejemplo que nos ha dejado Cristo es una perfecta obediencia al Padre. O sea, Él fue perfectamente obediente al Padre y cumplió con el propósito hasta el último milímetro de ese propósito, el cual vino a cumplir, ¿no? Él vivió y murió por nosotros. Él vino para eso, ¿no? Él vino para vivir esa vida como ser humano, darnos ese ejemplo, ser ese segundo Adán Bueno, y tener esa vida perfecta, victorioso. y lo consiguió. Y no solamente eso, sino para morir en la cruz por nosotros y resucitar y ascender y estar hoy exaltado a la diestra de Dios Padre. Y Jesús cumplió absolutamente con cada uno de ellos. Es decir, eh, es que no hay, es que no hay mayor valentía que esta. Es decir, yo mientras estaba ahora meditando antes de que comenzásemos, decía, ¿qué nos hace más valientes? ¿Nos hace más valiente responder a una agresión o poner la otra mejilla? Wow, muy bueno, Manuel. ¿Qué nos hace más valientes? ¿Huir ante la adversidad o presentar cara a la adversidad, aunque ello suponga perder la vida, como hizo Jesús, ¿no? ¿Qué es realmente qué es valentía, ¿no? Y cuando nosotros miramos el ejemplo de Jesús, estamos viendo lo que verdaderamente es valentía. Estamos viendo lo Claro. que verdaderamente es darlo todo. Y Darlo todo. permanecer en tu lugar a pesar de lo que la gente diga, de lo que las circunstancias a tu alrededor te estén presionando o cualquier incitación o tentación o seducción por parte del diablo y ser obediente. Para ser, Efectivamente. es verdad, para ser valiente hay que ser obediente.
efectivamente. Fíjate, los historiadores dicen que Trajano, el gran emperador romano, Mm, rasgó sus propias vestiduras para vendar las heridas de sus soldados, ¿no? Bueno, pues si mm, miramos el ejemplo de Cristo en la Biblia, vemos cómo Cristo derramó su propia sangre como ungüento para mm. sanar las heridas de sus santos y su propia carne fue desgarrada y utilizada como esos Wow, vendajes para wow, vendar wow, nuestras tremendo, heridas. Manuel, tremendo. Entonces, ahí es donde vemos el ejemplo de Jesús, la valentía de Jesús. Yo cada vez que leo la Biblia e Mm, imagino esa escena de Jesús llevando aquella cruz hasta el Calvario y cayendo mm, esas 3 veces, ¿no? Y veo cómo se acerca en un momento determinado María a Jesús y Jesús le dice a María, mira, he aquí, estoy haciendo todas las cosas nuevas. ¡Wow! Eso es tremendo. wow. Jesús estaba haciendo allí una obra que nadie más podía hacer. Y lo importante es que él no rehusó hacerla. Allí estaba haciéndola. Allí estaba llevando esa cruz. Allí Mm, estaba habiendo sido torturado terriblemente antes de eso. Y se dirigía a ser clavado en la cruz como un vulgar delincuente, siendo mm, completamente inocente. Es que este es otro aspecto de la valentía de Jesús, que él era completamente inocente y aún así recibió el castigo de ser un mm, culpable. Es decir, wow. yo creo que no hay valentía mayor que la que Jesús demostró, ¿no? No hay valentía mayor en el ejemplo Mm. que vemos en De Jesús entregarse de manera de inocente. entregarse, de, como tú decías, de permanecer donde tienes que permanecer a pesar de lo que vaya a sobrevenirte, ¿no? Wow. Entonces, fíjate, Satanás no pudo derrotarle, Mm, el mundo no pudo derrotarle, eh, Israel no pudo derrotarle, no pudieron hacerlo. Él tenía una determinación absoluta en su corazón de obedecer al Padre, una determinación absoluta de estar mm, donde debía estar y de hacer lo que tenía que hacer. Y este es el wow. ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? Este es el Wow. ejemplo que nosotros tenemos y en el que debemos fijarnos cuando el Señor nos pide a nosotros ser valientes. Es que, como tú decías, apuntabas al principio, Él ya lo ha Claro. hecho. Eso es. Él ya Ahí lo va, ha hecho. Manuel. Jesús nos dice, esforzaos. Ujú. Ser valientes, por supuesto, los violentos, los valientes son los que arrebatan, los que toman el reino de los cielos, ¿no? Esos valientes, esos violentos en ese sentido, espiritualmente hablando, son los que al final se aferran, toman, ¿de acuerdo? Como el náufrago se aferra y toma desesperada, valiente y violentamente, pues el salvavidas que Ujú. alguien le ha arrojado para salir, ¿no? Del mar o de la tempestad. Y Jesús dijo, esforzaos. Y la palabra en griego que Jesús utiliza es agonizomai, es decir, Ujú. agonizar. Y esforzaos por caminar por este camino difícil, estrecho, complicado, para entrar, obviamente, por esta puerta también estrecha y complicada. Y ya Ajá. es algo que Jesús ya ha hecho, es decir, nos ha dado ejemplo, y que ya ha hecho por nosotros. Y si nosotros estamos en Él, en Cristo Jesús, podemos ser fortalecidos también en Él y por Él. Y esto, Manuel, pues tenemos que seguir avanzando, me Ujú. lleva a la siguiente pregunta. El ejemplo lo tenemos ya en Jesús, ¿de acuerdo? Hemos visto perfil o estrategia principal del enemigo, impartición principal de Dios sobre nuestras vidas en cuanto a la valentía. Hemos visto el perfil del creyente verdadero, de aquellos perfil de los que dicen ser pero no lo son, o de los que son pero son muy maduros y tienen que crecer. Hemos visto el ejemplo de Jesús y ahora yo te decía de ser fortalecidos en él. Yo Ujú. creo que muchos de los que nos están siguiendo, están viendo este vídeo, estarían diciendo cómo podemos ser fortalecidos y qué claves nos puedes dar de inicio, porque esto se va a ir desarrollando, por supuesto, a lo largo de las próximas semanas, pero de inicio, ¿qué claves nos puedes dar para estar fortalecidos y enfrentar este día malo, resistir, ¿de acuerdo? Y tener esa valentía. Mira, yo creo que hay dos cosas que nos van a ayudar a ser fortalecidos Mm, realmente y que van a fijar, van a anclar nuestros principios en Él mismo, en Cristo mismo, y mm, que van a ser los que nos van a dar esa fortaleza. El primero es un conocimiento sólido de la verdad de Dios, ¿verdad? amén. Eh, Mira, conocer la verdad
nos hace diferenciar la mentira. Cuando tú conoces bien la verdad, Sí. no te van a poder engañar, porque conoces la verdad, ¿verdad? Sí. Entonces, el tener un conocimiento sólido de la verdad de Dios, sin duda alguna nos va a fortalecer, ¿no? Algunos que profesan ser cristianos solo conocen a Cristo por encima de lo que han oído, de predicaciones sueltas. Pero Claro. si nosotros, Y no son válidos. nos vamos a la palabra y de una forma sistemática estudiamos la palabra y obtenemos un conocimiento profundo de cómo es Dios y de cómo Él se ha revelado a nosotros, que precisamente para eso está la palabra, ¿no? Él nos ha dado la palabra porque en ella se revela a sí mismo para que nosotros le podamos conocer. Nosotros no tenemos capacidad para imaginar a Dios tal y como es Él, tal y como la palabra nos revela que es Él. El hombre no puede imaginar a Dios. Dios es tan grande, es tan sobresaliente, es tan increíble que es imposible imaginarlo. Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que tener un conocimiento sólido de la verdad. Y algunos creyentes, como decía, son cristianos que conocen a Cristo por encima. Entonces, apenas si conoces a Cristo por encima, no te puedes dar cuenta de lo que realmente es Él, de cómo es Él. Bueno, pues no vas a poder entender tampoco ni tener esos principios que van a ser lo que te van a consolidar en el Señor, te van a fortalecer, te van a hacer como esa casa, ¿no? Que está cimentada sobre la roca y que viene la lluvia, que viene el viento y que no la derriban, ¿no? Porque fíjate, cuando Satanás te golpea y la tentación te abruma como las olas, lo único que nos va a hacer mantenernos es estar aferrado a las verdades de Dios. La verdad de Dios es nuestro refugio en cada tormenta. Y además es que debemos tenerla a mano, lista para ser utilizada. No podemos esperar a hundirnos para ponernos a remendar la barca sobre la marcha, ¿no? Claro. Entonces, una entrega débil pues nos convierte en personas inseguras y débiles que cuando llega la tempestad, y si, pues vamos a ser claro, y es movidos, verdad, ¿no? y si no conocemos bien a Dios y no conocemos bien el amor de Dios, dudamos, Claro, Dios me claro. amará, no me amará. Si no conocemos bien la fidelidad de Dios, Dios será fiel o me va a abandonar, me va a tirar. Si no conocemos bien las promesas de Dios y el carácter de Dios, pues vamos a tener dudas que en el momento de la batalla y de la crisis Claro. van a golpear, De nos hecho, van a derribar. fíjate, Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, cuando nosotros conocemos a Dios, estamos capacitados y preparados para resistir, para esforzarnos, para actuar. Claro. Porque conocemos el fundamento, porque tenemos el fundamento, porque estamos anclados en ese fundamento, ¿no? Claro. Entonces, si no tenemos ese fundamento, vamos a ser engañados por el Totalmente. soborno de hombres corruptos, por el diablo, por la intimidación, por las amenazas. Vamos a ser movidos, vamos a ser llevados. Claro. Entonces, el primero de las dos cosas que hacen falta para fijar nuestros principios es conocer, es el conocimiento sólido de la verdad. A Dios, porque como tengamos dudas de Dios y de su naturaleza, de su persona, de su voluntad, de su palabra y de sus promesas, claro, en el momento en que seamos probados, presionados, vamos a estallar por los aires. Y me venía a la mente, Manuel, que cuando alguien cree algo y luego se da cuenta que es una mentira, lo que ha estado creyendo ha sido una mentira durante todo el tiempo, viene un desánimo, viene una derrota, un fracaso, un hundimiento, pero al mismo tiempo cuando uno lo que ha creído sabe que es verdad y cada vez lo sabe con mayor certeza y con mayor seguridad, es que te viene una fuerza de decir, no, tengo que pelear y luchar porque esto es la verdad y lo correcto. Y ese sería el primer punto. Me está encantando, de verdad, este primer programa y esta introducción. Pero nos hablabas de dos cosas. Una, un conocimiento de Dios, de la palabra. ¿Cuál es la segunda, Manuel? La segunda en cierto modo hemos hablado un poco de ella, ¿no? Que sería un corazón bien dispuesto, ¿verdad? Un corazón que está enfocado y entregado al Señor, ¿no? Porque el conocimiento intelectual de Cristo no es suficiente para poder
mantenernos, ¿no? Para poder estar afirmados. Entonces, seguir a Cristo es que principalmente es un asunto del corazón. Y si nuestro corazón no tiene un propósito fijo, entonces nuestros principios, por muy buenos que sean, se van, como tú dices, ¿no?, a soltar y no servirán en la batalla, pues más que si fuera un arco sin cuerda, ¿verdad? ¿De qué te sirve un arco sin cuerda? Pues lo mismo ocurre, ¿no? Entonces, una decisión a medias no hará mucho por nosotros en referencia a venir a Cristo, ¿no? Y tampoco un corazón con motivaciones falsas, porque a veces dice la palabra que engañoso es nuestro corazón más que ninguna otra cosa, ¿no? No debemos fiarnos de nuestro corazón. Yo, cuando escucho a las personas decir, no, yo vivo guiado por mi corazón porque mi corazón no me va a engañar nunca, pues precisamente es el que te va a engañar más, ¿no? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa y perverso, dice. ¿Quién lo dominará, ¿no? Entonces, a veces vivimos con motivaciones falsas, ¿no? Un hipócrita puede mostrar cierta fuerza por el momento, pero pronto abandonará su profesión cuando se le pida que niegue lo que su corazón deseaba negar desde el principio. Entonces, si somos soldados serios de Cristo, si queremos ser soldados serios de Cristo, estaremos muy pendientes de no coquetear con ninguno de nuestros deseos que sean inferiores a Cristo e inferiores al cielo. Totalmente entregado. Esto lo he mencionado en alguna ocasión. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona de la que recibe el nombre este edicto, pero estamos hablando de los tiempos de la época de Pablo, de los tiempos del Imperio Romano, concretamente de los soldados que formaban parte de las legiones. Y había un edicto que les prohibía a estos soldados tener cualquier otro tipo de ocupación, otro tipo de trabajo o de negocio. Y ellos, de hecho, los legionarios romanos firmaban un contrato de exclusividad y no podían tener ninguna otra actividad. Entonces, a la hora de entrar tú y formar parte de las legiones romanas, tenías que estar dispuesto, ¿qué es este punto que estás hablando? Tenían que estar dispuesto a entregarlo todo, no a quedarse a la mitad. Sí, mira, como ejemplo tenemos a Jehú, este rey de Israel que podemos ver en Segunda de Reyes, ¿no? Él al principio parecía valiente, celoso, determinado. Entonces, ¿por qué falló, no? Porque este hombre al final falló, ¿no? ¿Por qué falló la determinación de Jehú antes de terminar siquiera la mitad de su obra? Pues porque su corazón nunca estuvo únicamente puesto en el Señor. Su corazón estaba puesto en los placeres del mundo más que en el favor de Dios. Entonces, realmente estaba viviendo, como decíamos antes, estaba viviendo con unas motivaciones equivocadas, ¿no? Claro. Y no estaba entregando su corazón por completo al Señor, ¿no? Entonces, estos son los dos puntos que yo creo que son fundamentales a la hora de fijar nuestros principios para ser valientes. Y son extraordinarios. De la verdad y un corazón dispuesto para el Señor. Claro. Me viene mucho Juan 13:17, cuando le dice a los discípulos, le ha dado esa lección magistral de servir, ¿no? Cuando le dice a Jesús a los discípulos, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las ponéis por obra. Entonces habla de las dos cosas, tenéis que saber y una vez que sabes, tienes que hacer todo aquello que sabes y que conoces de parte de Dios. Pero para hacer, y que no sea una actuación alocada, como un pollo sin cabeza, que no sabe ni a dónde va ni de dónde viene, necesitamos conocer y luego poner por obra. Manuel, te voy a pedir, ya hemos visto estos dos elementos que nos van a ayudar a fortalecernos. Hemos empezado con una visión muy general y cada vez lo estamos haciendo mucho más particular. No tenemos mucho tiempo, pero si en estos últimos 3-4 minutitos nos pudieras dar, o 5 minutos, nos pudieras dar 4-5 directrices ya muy prácticas de cómo podemos alistarnos, ¿no? De cómo podemos militar, ¿no?, en este ejército de Cristo, pelear bien la batalla, enfrentarla con esta seriedad y con este valor o esta valentía que el Señor quiere. Aunque sean rápidamente, pero ¿qué
¿qué consejos o qué directrices nos podrías dejar de manera muy práctica? Pues lo queremos aplicar en nuestras Pues vidas. mira, me pides 5 y conforme a tu fe, 5. Ok. 5 de 5 te voy a hablar, ¿vale? Mira, el Pues, primero yo creo que es, que además es muy lógico, ¿no? Se ¿mm? trata de renunciar a nuestros pecados predilectos. Todos tenemos áreas de pecado en nuestra vida que son predilectos. A unos Mm, les gusta mentir, a otros les gusta fornicar, a otros les gusta no sé qué, yo qué sé, mil cosas, ¿no? Entonces, mm, una de las cosas que tenemos que hacer es renunciar a nuestros pecados predilectos. mm, Aquellos pecados que son más cercanos a nuestro corazón deben ser puestos bajo nuestros pies, ¿no? mm, Y debemos hacerlo además con urgencia y con determinación, como estamos hablando. mm, Debemos ponerlos delante del Señor, debemos entregarlos y debemos decirle al Señor, Señor, mira, renuncio a estos pecados, yo mm, los entrego a ti, ¿no? mm, El segundo sería conformar nuestra vida a Cristo. mm, Se nos manda no conformarnos a este siglo, no conformarnos a este mundo. Esto significa no comprometernos con las costumbres corruptas del día a día, ¿verdad? El yes, creyente no debe ser un sastre tan complaciente que corte el manto de su profesión según la moda. En su mm, lugar debe plantarse en sus principios, demostrando abiertamente ser ciudadano del cielo al mm, revestirse de la verdad. Y hace falta gran coraje para hacer esto, ¿eh? Hace falta claro, gran coraje porque nos vamos a encontrar al hacer esto con el menosprecio eso es, de la gente, ¿no? Sin eso duda es. vamos a sufrir menosprecio por esto, ¿no? Mm, Y tenemos que ser valientes, saber que ese menosprecio viene de personas que no tienen ese fundamento espiritual, ese conocimiento espiritual, ¿no? El Señor dice que las cosas de Dios son locura para los que no conocen al Señor. El tercero sería, tenemos que tener la capacidad de pasar por encima de los obstáculos, ¿verdad? Cuando surgen ok, los obstáculos tenemos que saltarlos, tenemos que pasar encima. Y para claro, esto hará falta una resolución santa al enfrentarnos, sobre todo con el desánimo, ¿verdad? Porque yo creo claro. que el principal Sí, obstáculo con el que nos vamos a encontrar, tú hacías mención antes de ello, mm, precisamente es el desánimo, ¿no? Entonces sí, nos tenemos que esforzar como hizo Josué, ¿no? Cuando la mayoría de los israelitas se rebelaban y su corazón miraban hacia Egipto, Josué mantuvo su integridad y declaró que mm, aunque ningún otro se le uniera, él igual serviría al Señor. Lo había mm, determinado en su corazón y así lo iba a hacer, ¿no? Así que tenemos que ser valientes y esforzados para saltar sobre los obstáculos, teniendo en enfrentarlos. cuenta, teniendo en cuenta también que el Señor, Él ha prometido que nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar, ¿eh? Es muy Mm, importante que entendamos que en toda esta lucha el Señor está constantemente al bien, lado nuestro. El Señor está constantemente ayudándonos a bien, nuestro favor y que bien. siempre que recurramos a Él vamos a tener un punto de apoyo fundamental y principal, ¿no? Luego, el cuarto sería confiar en Dios en cada circunstancia. Sí, Fíjate, el concepto hebreo de la fe es muy interesante porque implica tres aspectos. Implica creer en Dios, confiar en Dios y sí, obedecer a su palabra, ¿vale? wow, Es decir, yo no puedo decir que tengo confianza en Dios, que tengo fe en Dios, si no creo en Él, claro. tal y conforme Él se ha revelado en la palabra, ¿no? Y ver a ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, santo, justo, fiel, verdadero, ¿verdad? Mm, Entonces, yo no puedo creer en Dios de esta manera y confiar en Dios de esta manera y obedecer a Dios, a este Dios que nos representa la Biblia, si no tengo fe en Él, ¿no? Entonces, el claro. concepto de la fe implica estos tres aspectos, ¿no? Y a Mm, veces el creyente ha de confiar, fíjate, en un Dios incluso escondido, como nos muestra Isaías 50:10, ¿no? Que mm, dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apoyes en su Dios. Es decir, aun cuando no veamos claramente las manifestaciones de Dios o no veamos claramente a Dios, tenemos que confiar mm, que Él está ahí y apoyarnos en Él, ¿no? Esto requiere de un paso decidido de fe, mm, aventurarse a entrar en la presencia de Dios con la misma temeridad que Esther lo hizo ante el rey Asuero. Se jugaba la cabeza, Esther. sí, 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 Sin sí, sí. embargo, por fe y con fe entró Tenemos en que el rey confiar Asuero, en todas efectivamente. las... Y esto lo podemos hacer muy personal y lo podemos aplicar muy bueno este cuarto punto. Y el quinto y último, pues seguir el camino hasta el final de la vida. Wow. Fíjate, yo quiero que entendamos algo importante, ¿no?
Tropezar no implica empezar de nuevo. A veces nos desanimamos porque tenemos su tropiezo en el camino del Señor y decimos, ¡guau! Otra vez a empezar de nuevo. No, no. Si tropiezas, te quedas donde estabas, te levantas y continúas. Lo que habías recorrido, Muy ya lo has bueno, recorrido. No tienes que volver atrás. muy Esto es bueno, Manuel. importante que lo entendamos, ¿no? Muy bueno. Entonces, tropezar no es comenzar de nuevo, sino levantarte donde tropezaste y continuar hacia adelante. Qué bueno. Perseverar es difícil, sí, pero es un privilegio y es un honor también. Así Eso que es. somos llamados a tomar nuestra cruz a diario, ¿no? Somos llamados a orar siempre, somos llamados a velar día y noche y a nunca quitarnos la armadura para descansar. Este es el llamamiento, a Wow. hacer de la fe cristiana el trabajo diario de cada uno de nosotros sin vacaciones cada año. Así que estas son las Este 5 quinto punto buenísimo también y lo de que las has que dicho hablamos. lo que has dicho de tropezar no implica comenzar de nuevo, sino levantarse en el perdón y en la gracia que Dios pone en nuestras vidas y continuar adelante hasta el final. Muchas veces, tantas veces hemos dicho, es importante comenzar la carrera, por supuesto, pero es más importante terminarla. Y este Terminarla. quinto punto dice, seguid el camino hasta el final. Con esto terminamos. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol Pablo, ya para el año 66, 67, segunda de Timoteo 4, él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, Amén. solo queda que el Señor me entregue esa corona de vida, de justicia, no solamente a mí, sino también a todos los que le aman y también confían y esperan su venida, ¿no? Y ese es el propósito de este estudio, que si recibamos las herramientas, los recursos que Dios tiene para nosotros, para que peleemos la buena batalla, corramos la carrera y terminemos esa carrera guardando obviamente nuestra fe. Pues Manuel, muchísimas gracias por este tiempo, creo que ha Gracias a sido ti. buenísimo, extraordinario. Ahora nos dirigimos a todos los que estéis ahí, deja tus comentarios, no te vayas, mejor dicho, sin despedirte. Recuerda, suscríbete al canal si no lo has hecho, dale un buen like, compártelo con tus amigos, familiares. Y ahora sí, nos emplazamos para la siguiente semana. Seguimos unidos y conectados. Nos vemos en 7 días. Que el Señor te bendiga mucho. Bye.